Roberto Gardasalas, director de Hombres por la Equidad AC, economista con maestría en Sociología y doctorante en Teoría Crítica, cofundador de CORIAC y con una trayectoria de 25 años construyendo estrategias de intervención con hombres que ejercen violencia, promotor de una mirada que incluya la reflexión crítica en el trabajo con hombres desde una perspectiva de la deconstrucción de la masculinidad. Ha ofrecido cursos a nivel nacional e internacional y estando en diversos países en Iberoamérica, proponiendo que la atención a la violencia que ejercen contra las mujeres debiera ser el tema prioritario en las políticas públicas dirigidas a los hombres y en el trabajo con hombres con enfoque de género en general. Y además es el coordinador general del Congreso. Bueno, gracias, querido Gabriel. Pues les voy a compartir brevemente, porque realmente es poquito el tiempo. Esta investigación es una investigación que se llama Características de la violencia de género que los hombres ejercen contra las mujeres en la Ciudad de México. Es una investigación que inició a finales del año de 2019. Se ha estado extendiendo, hasta la fecha andamos corriendo y elaborando el libro, y que fue financiada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, SECTEI, del Gobierno de la Ciudad de México. Esta investigación, pues lo que planteaba era conocer qué estaba pasando particularmente en la Ciudad de México. Planteaba una serie de trabajo en campo, planteaba diversas formas de trabajar en la Ciudad de México y de conocer cómo estaba en algunas delegaciones la violencia de los hombres contra las mujeres, pero desafortunadamente pues sabemos que llegó la pandemia. Y entonces pues se tuvo que cambiar muchas cosas sobre la práctica. Entonces, lo que les voy a platicar es cómo se fue construyendo esta investigación, qué fue lo que encontramos. Se han hecho cosas creo que son interesantes. Se constituyó un equipo con tres becarias y un becario, que hubo la oportunidad del SECTEI de apoyarlos económicamente. En parte de este congreso ha sido gracias al apoyo económico del SECTEI y su flexibilidad para ver que no era tan simple el fenómeno y la importancia de apoyar este tipo de congresos. Y sí, pues la verdad, de presentar resultados en este congreso. E incluso los grupos de reflexión de hombres que empezamos a partir de mayo, también el SECTEI tuvo la sensibilidad de apoyar su apertura, ¿no? Entonces, les platico así cosas muy puntuales del camino de este proyecto. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, hicimos, como en todo proyecto de investigación, una investigación bibliográfica bastante exhaustiva. Todavía se podía ir a las bibliotecas de la UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, a la Facultad de Ciencias Políticas, a la Facultad de Economía, Derecho, Instituto de Investigaciones Antropológicas, fuimos a la UAM Xochimilco, UAM Azcapotzalco, fuimos obviamente al Colegio de México, la Biblioteca, Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fuimos al Instituto Mora y se hizo toda una investigación en Google Académico acerca de qué había sobre violencia masculina, la violencia de los hombres contra las mujeres, violencia contra las mujeres, qué encontrábamos. Y es una gran literatura. También buscamos mucho sobre el tema de mexicanidad, identidad mexicana, cultura mexicana, miradas de género sobre la cultura mexicana, y hicimos toda una revisión bibliográfica. Hay varios textos que obviamente pues no nos ha dado la vida para poder
concluir todavía la revisión de tanto material, pero creo que hemos revisado bastante material. Y bueno, ¿qué encontramos en esta revisión bibliográfica? Nosotros lo que nos preguntábamos era, lo que buscábamos era comenzar a problematizar acerca de este cruce entre identidad nacional, la identidad de la nación mexicana, que es algo que ya estamos trabajando desde hace unos 3 años, y la violencia contra las mujeres. Empezamos a hacer una revisión sobre lo que se ha dicho acerca del hombre mexicano, de su identidad, y cómo esta identidad del sujeto, como el hombre mexicano, la mujer mexicana, está fuertemente vinculado a las identidades de género. Ser mexicano pareciera ser, según lo que vimos en la literatura, es irremediablemente ser un macho, ser un golpeador, un hombre infiel, misógino, etc. Y ser mujer mexicana pareciera ser inevitablemente ser una mujer dependiente, subordinada a un hombre, ¿no? En la literatura que estuvimos revisando, académica, y hay estudios críticos. Carlos Monsiváis es un referente en ese aspecto, de toda una crítica a este tipo de pensamiento, incluso de manera muy irónica en los estilos de Carlos Monsiváis. Referentes, obviamente, obligados, Octavio Paz, pero más recientemente Roger Bartra y sus estudios de lo mexicano. Es muy interesante Roger Bartra. De hecho, lo invitamos al Congreso, no pudo asistir por sus actividades. Esperemos tener alguna actividad con Roger Bartra. Y de hecho, sus últimos textos sobre el cerebro cultural, o entender a la cultura como un exocerebro, es muy interesante. Y su propuesta, sobre todo, de entender la identidad masculina como un ajolote, como algo que está en mutación, que está en cambio, y pero que tiene fuertes problemas emocionales, fuertes problemas con sus conductas identitarias, de violencia. Entonces, el campo de lo mexicano, de la identidad nacional y el ejercicio de la violencia de los hombres en México es algo que estamos aterrizando en la investigación para entenderla, como bien lo decía Tony, como bien es el espíritu de la red que hace rato comentábamos, entender desde el contexto cómo se construye esta violencia. Por supuesto, Guillermo Núñez, como alguien referente y pionero en estos estudios. Guillermo, de hecho, hace esta diferenciación y alejamiento de los estudios de las masculinidades, porque hay un planteamiento generalizado que no toma en cuenta los contextos. Y Guillermo tiene varios estudios muy interesantes acerca del hombre mexicano. Hace una serie de revisiones desde el siglo XIX, si no me equivoco, acerca de autores que hablan sobre el sujeto mexicano. En otro libro ya habíamos nosotros, uno que está también disponible en la página de academia.edu, ya habíamos reflexionado en un libro que se llama Reeducar en México, que saqué el año pasado, pero que se elaboró durante 2017 y 2018. Yo ya había reflexionado un poco sobre esta idea fundacional de México como una nación que se funda en una gran dicotomía. Por una parte, la imagen femenina de la Virgen de Guadalupe, y por otra parte, y que da mucho en Estados Unidos a los estudios del marianismo, que a veces creo que son muy esencialistas y que clasifican a lo mexicano como folclórico, como algo extraño. Y la otra imagen muy fuerte de lo que es propiamente la figura de Quetzalcóatl como lo masculino, y que deriva en lo que muy bien menciona Lorenzo Meyer, y después la lucha de la independencia, de las guerras fratricidas entre liberales, conservadores, que nuestro presidente está muy clavado en esa época, la Revolución Mexicana, la época del petróleo, el nacionalismo mexicano.
Lorenzo Meyer clasifica como la fundación del liberalismo autoritario, y que yo creo que está fuertemente vigente en México. Entonces, esta primera revisión bibliográfica hace un esfuerzo por intentar comprender el contexto y está muy atentos a expectativas de reducir a la cultura como si la cultura fuera el único elemento que influyera en el hombre que ejerce violencia. No, o sea, existe, es real. La cultura es un elemento que influye, pero no es determinante. O es determinante en algunos contextos si el sujeto lo nombra como algo determinante. Y en otros casos no lo es, si el sujeto lo nombra como algo que no es determinante. Entonces, es muy, muy interesante, incluso se puede entender, esa fue otra parte de la investigación. Hicimos la revisión de bibliografía del periódico Reforma, La Jornada de periódicos, información periodística, La Jornada, que es para los que no sean de México, es un periódico pues supuestamente de izquierda en México, la revista Proceso, una revista crítica también de izquierda, se puede ubicar en ese espectro ideológico. Hicimos la revisión del periódico Reforma para contrastar. Empezamos también con el Universal, que serían más periódicos de centro y de derecha, pero nos fuimos más por el Reforma y nos fuimos más por y revisamos estas nuevas publicaciones que están surgiendo en internet con Animal Político, que es un periódico que yo sugiero mucho, ¿no? Y entonces hicimos una revisión de 10 años de la publicación, de qué se dice sobre las mujeres, sobre el movimiento feminista, sobre la violencia hacia las mujeres. Se dice algo de los hombres, que proponemos algo distinto. Se dice algo de las masculinidades, la masculinidad, etc. Y siempre fue en esta lid de problematizar cómo anda esto que llamamos cultura, esto que llamamos influencia de los valores culturales, de la historia, de los medios de comunicación, ¿no? Y encontramos algo muy interesante. O sea, lo primero fue diferenciar en la manera en la que se proyectan las noticias sobre la violencia hacia las mujeres y del feminismo, del movimiento feminista. O sea, una cosa es lo que se dice sobre la violencia hacia las mujeres y otra cosa sobre el feminismo. Sobre la violencia hacia las mujeres sí detectamos que, por ejemplo, La Jornada y el periódico y Proceso, la revista Proceso, pues sí tienen ya tiempo hablando del tema, pero que había un sentido amarillista muchas veces en sus publicaciones. Había un sentido a veces de culpabilizar o de no cuestionar demasiado. Y los hombres y las mujeres aparecen como víctimas, o sea, la violencia hacia las mujeres se reconoce como una noticia, en donde los hombres aparecen obviamente como agresores, las mujeres como víctimas, y usualmente se acompañaba de imágenes que reproducían esas víctimas. Esto ha ido cambiando. Sí ha habido en estos medios un movimiento más reflexivo e incluso más profundo hacia comprender esta problemática, y se da de la mano con la inclusión de mujeres, de feministas, columnistas que empiezan a opinar sobre los temas del feminismo. Pero a mí me llamó algo la atención, y es algo que me llamó la atención, algo que que vi que había en estos textos. O sea, la sensación que da, lo comentamos con los becarios, las becarias y el becario, la sensación que da desde lo que dice La Jornada y el Proceso acerca de las violencias hacia las mujeres y el feminismo, es como que la violencia hacia las mujeres tiene que ser reportada porque es noticia. Pero
¿cómo se llama? Pero el feminismo siempre parece como invitado, o sea, no como parte de, o sea, y no solamente con relación al feminismo, también cuando se reportan sobre políticas públicas que tienden hacia la equidad de género, que impulsan la equidad de género, la sensación que da al leer las noticias, al leer los periódicos de La Jornada y Proceso es como que son noticia en tanto que, pues sí, o sea, se dice algo importante, pero no se percibe como si fueran parte del movimiento en sí mismo, del movimiento de izquierda. Y esa sensación de mujeres invitadas a la izquierda, a estos medios de izquierda, es algo que habría que ir profundizando. Es muy distinto en Animal Político. En Animal Político hay una clara postura feminista, se reportea, hay sensibilidad sobre lo que dice el movimiento feminista, sus banderas y lo que dice lo que se dice sobre la violencia hacia las mujeres. En el periódico Reforma, pues por supuesto hay una conveniencia, ¿no? O sea, también tiene poco tiempo reportando, bueno, en estos 10 años observamos de menos a más el reportaje sobre la violencia hacia las mujeres, igual que La Jornada y El Proceso, cuidando gradualmente el lenguaje, profundizando en su análisis, pero la parte, decía una compañera Itzel, la parte de las imágenes es muy potente. Muchas veces, aunque hay un proceso reflexivo en el texto, en las imágenes se sigue reproduciendo los estereotipos de género. Aunque sí hay en el periódico Reforma una invitación a, a documentarse sobre estas problemáticas, no se percibe, igual ahí se siente más la distancia con relación a algunas feministas que escriben en el periódico Reforma. Entonces, entre la revisión de la bibliografía y bueno, también hicimos una revisión, de eso ya no voy a platicar mucho, sobre algunos cómics mexicanos, Calimán, Memín Pingüín, algunos cómics en Belinda Linda, está ¿cómo se llama? El Condorito, o sea, lo revisamos también, algunas películas mexicanas, Pedro Infante, etcétera, algo de la literatura de la Revolución mexicana, algo más contemporáneo sobre los estereotipos. La idea era tener una idea general sobre qué es esto de la cultura, sus manifestaciones y qué se dice sobre el ejercicio de la violencia hacia las mujeres, sobre la masculinidad y el machismo. ¿Qué podemos concluir de esta parte de la investigación? Bueno, lo que podemos concluir es que en la cultura, poniendo un esquema muy macro, exo y micro, muy ecológico, muy multinivel, que la cultura efectivamente, en la cultura ser mexicano y ejercer violencia contra las mujeres parecía que están fundidos. Machismo y nacionalismo mexicano van de la mano. Y esto, aterrizado a las instituciones, la nación mexicana, si recordamos la Coyolxauhqui y este desmembramiento de las mujeres que representa el asesinato de esta diosa azteca, si no me equivoco, es algo fundacional para la construcción del imaginario y la justificación de la violencia hacia las mujeres. Esta idea permea la fundación del Estado-Nación mexicano, profundamente autoritario, profundamente misógino, en donde lo podemos plantear así. Si se plantean, decían ayer en el Congreso, ¿por qué el Estado mexicano no hace visible políticas públicas que terminen con el machismo y la violencia hacia las mujeres? Bueno, algo que podemos contestar desde esta investigación es porque eso implicaría desdecirse de sí mismo como nación y Estado mexicano. O sea, si mexicanidad en México es considerado un país en donde junto con y ligado con la identidad nacional está la violencia contra las mujeres, parar la violencia
contra las mujeres es, de cierta manera, suspender la idea de identidad nacional. Y para quienes vivimos en México, sabemos que un hombre o una mujer que viven en México y nacieron en México o que se han hecho mexicanas y mexicanos, y para cualquier persona en su nación, pues lo que más quiere es pertenecer a esa nación. Y entonces habría que adoptar una serie de hábitos y conductas, y entre ellos la violencia hacia las mujeres pareciera ser que en México es requisito para considerarse mexicana, y la subordinación para las mujeres mexicanas. Esto, por supuesto, a nivel micro de la salud mental de los hombres mexicanos, todas las consecuencias que ya conocemos. Ahorita voy a profundizar un poco sobre las entrevistas. Y, al nivel de la relación entre mujeres y hombres, pues pareciera como un determinismo culturalista inevitable, que cualquier hombre de México tendría que subordinar a la mujer, no solamente para sentirse hombre, no solamente para sentirse masculino, sino también para sentirse mexicano. Y entonces eso nos plantea un reto tremendo en términos de políticas públicas y en términos de intervención. Como parte de esta investigación, también entrevistamos a hombres que ejercen violencia, que reconocen que ejercen violencia, algunos de los grupos, otros en terapia individual, otros fuera de estos procesos. Fueron 12 hombres. Entrevistamos se pudo pocas mujeres que reconocen que han vivido violencia y que han vivido un proceso de empoderamiento. Y entrevistamos a 6 investigadores e investigadoras, y entrevistamos a funcionarios y funcionarias públicas que atienden en la Ciudad de México a hombres que ejercen violencia y a mujeres víctimas de violencia. ¿Qué encontramos de los hombres? Bueno, les digo básicamente dos puntos muy concretos sobre las y los investigadores. Sí fue notorio que en algunos investigadores hay una mirada muy estadística sobre el fenómeno de la violencia contra las mujeres. Y si las estadísticas no arrojan que hay una influencia de la cultura, entonces esta no existe. Eso fue algo que a mí me sorprendió, o sea, sobre todo de investigadores de mucho vuelo que influyen mucho en las políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres en México, que su mirada fuera más cuantitativa. Creo que hay todo un debate que dar, o sea, claro que hay que revalorar lo cuantitativo. Bueno, yo soy economista, conozco la importancia de eso, pero también sé que los números son manipulables y que se usan para los fines que uno quiere, y que son el reflejo de una parte de la realidad, no la realidad, como muchas veces, como bien lo dice Tony, como el positivismo quiere muchas veces presentar al dato. Este tipo de investigaciones a nivel epistemológico se plantea más para revalorar la experiencia, sin dejar de ver que el dato es importante, porque sí lo es también, ¿no? Por eso se hicieron las entrevistas. Y las investigadoras entrevistadas, por supuesto, tienen una mayor claridad acerca de la influencia de la cultura, porque pues hay experiencias, hay vivencias, hay en el diálogo con las investigadoras se combinaba la reflexión teórica con la experiencia individual. Eso también ocurría con las funcionarias y funcionarios. A mí me sorprendieron ambos grupos. En general se la han pasado muy mal en la pandemia, ya estaban en atención desde la pandemia con muchas presiones laborales. Y en general comentaban, pues, no solamente una sensación de violencia laboral que están viviendo, sino que además un incremento de la violencia que también estaban observando de parte de los hombres hacia las mujeres, y cómo estaba incrementando la demanda de las mujeres de atención y estaba disminuyendo su capacidad de respuesta, cosa que a las funcionarias y funcionarios hasta la fecha yo creo que los tiene en un profundo desgaste. Si de por sí ya hay un desgaste en las y los trabajadores que atienden la violencia hacia las mujeres, pues ahora imagínense en pandemia. Cuando entrevistamos a los hombres fue muy interesante, realmente yo saqué un montón de apuntes, es muchísimo para el tiempo. Me voy por aspectos muy puntuales de lo que va a contener este libro. Es un libro que vamos a sacar
Yo le quiero decir al SECTEI que no va a ser en marzo porque acaba el proyecto en marzo. Cometí la tontería de pedir hasta esta fecha de extensión. No, por lo menos necesitamos otro mes más para acabar de escribir todo lo que estamos encontrando. Ahí por mayo, junio estaremos presentando el libro. ¿Qué nos dicen los hombres? ¿Qué nos dicen los hombres entrevistados? Miren, es muy interesante. O sea, muchas cosas ya se confirman, que ya quienes llevamos varios años en el campo, ya, ya las conocemos. Por ejemplo, en la infancia, prácticamente todos los hombres vivieron una tensión con sus padres con relación al trabajo. O sea, papá y mamá tenían que trabajar. Y eso implicaba un descuido del vínculo con el hijo varón, el hijo entrevistado, a quien estaba yo entrevistando. Eran hombres que en general vivieron su infancia en una dinámica laboral desde muy temprano. O sea, a veces se trabaja para quedar bien con mamá, a veces se trabaja para quedar bien con papá, pero después este deseo de reconocimiento después se vuelve una necesidad, porque realmente la situación a veces es precaria, no siempre, pero a veces es precaria y a veces se tiene que trabajar por necesidad. Entonces, yo creo que algo que tenemos que ir comprendiendo, yo no sé si eso sea en todos los contextos en América Latina, el mundo laboral juega un papel muy importante en la construcción de la identidad de los hombres, pero desde la precariedad, desde la sobrevivencia, que mete al niño en una ansiedad muy fuerte de que veo que a papá no le alcanza, veo que a mamá no le alcanza, yo tengo que hacer algo. Y creo que eso es algo muy propio de países subdesarrollados como los nuestros, con algunos polos de desarrollo. Creo que ese es un tema importante, la cuestión laboral y la identidad masculina, porque entonces los chavos, los niños y después ya de adolescentes comprenden que tienen que volverse duros, fuertes, para trabajar. En esa socialización temprana, los niños y los adolescentes viven frecuentemente violencia sexual. O sea, es algo que ya desde Corea que hemos reflexionado, pero a mí me sorprendió la frecuencia con la que apareció en las entrevistas. Una violencia sexual que a veces se vive como un trauma fuerte y severo, y a veces se vive con mucha inocencia, o sea, incluso como un intercambio, o sea, para que me des esa máscara de luchador, o para que me des esa pelota, o para que me aceptes en el equipo de fútbol, pues tócame. Ajá. Pero mi foco, o sea, soy un infante, 9 años, 11 años, un adolescente, es tócame o me penetran, pero mi experiencia no es propiamente de una violación. Esa sensación viene después, cuando ya de adulto se reflexiona y se dice y se reconoce es que yo viví una experiencia de violación. Salvo un caso, los hombres reconocían un fuerte enojo, incluso muchos deseos de venganza de esta experiencia que se había vivido. Y esta precariedad económica y estas experiencias de dureza, de violencia entre jóvenes, niños, en la escuela, se combina con experiencias con otros niños de amistad, de solidaridad, y hay una ambigüedad. De hecho, vamos a sacar un cuaderno la semana que viene sobre paternidad para papás y mamás con hijos adolescentes, y ahí les hablamos, derivado un poco de estas investigaciones, sobre cómo muchos jóvenes, y los hombres en las entrevistas los dicen, viven la amistad masculina con una ambigüedad. Es muy agradable estar entre hombres, convivir entre hombres, pero también siempre se da la posibilidad del golpe artero, de la competencia, de la traición. Y eso es, creo, fundacional en la identidad de los hombres. Quiero estar en el grupo, pero me da miedo estar en el grupo. Pero si es que si no estoy en el grupo no recibo premios, o los premios son a costa de que yo viva pruebas de sometimiento. Entonces la prueba y el sometimiento, el premio y el castigo
se funden de una manera muy singular en estos hombres entrevistados y en la cultura mexicana. Esto choca mucho con los estudios de las masculinidades que insisten en separar que los hombres solamente sufren los mandatos de la masculinidad y nada más hablan de eso y nosotros decimos, no, es que también hay una serie de privilegios que se da al sufrir esos mandatos. Entonces, no se puede ver solamente como un sufrimiento de los mandatos o el costo de la masculinidad. Pero bueno, ese es otro tema. Ya en la adultez, los hombres nos reportan, para irnos rápido, varios hombres en general muy enojados, crecen con mucho enojo. Y este enojo lo van depositando en violencia hacia las mujeres, hacia otros hombres, en el trabajo, en violencia, en espacios sociales, con momentos de regulación, de reflexión, de no quiero ser así, no deseo esto. Particularmente hay 2, 3 hombres que sí comentan fuertes dificultades para manejar sus conductas de violencia, un enojo particularmente muy desbordado, que ayer sí me dejaban pensando acerca de estas cuestiones de los perfiles que ayer se hablaba, pero que por lo menos otros hombres en su mayoría decían, sí puedo regular el enojo y la violencia, pero no por eso lo dejo de hacer. Y hay un párrafo en particular muy interesante, lo estaba buscando, pero realmente no me dio tiempo entre la organización del Congreso y la investigación. Hay un párrafo en particular, es clarísimo cómo los hombres dicen, puedo ser el mejor amigo, puedo ser el mejor compañero, la mejor pareja, y al mismo tiempo puedo destruirlo todo, puedo someter a mi amigo, a mi pareja, y puedo ser el tipo más violento. Esta capacidad reflexiva de varios de estos compañeros, que ya varios han estado en procesos de intervención, acerca de comprender sus posibilidades entre poder ejercer violencia y poder ejercer la equidad, es algo que nosotros hemos visto desde CORIAC en los procesos de intervención. Nosotros y nosotras desde CORIAC, en Hombres por la Equidad, empezamos a ver que los hombres tendían estos procesos reflexivos cíclicos, que en psicología se le llama, es este perfil cíclico del que ya se hablaba ayer, pero que yo creo que también es una construcción social y cultural, de que se necesita que los hombres tengan esta regulación de a veces maltratar y a veces ser el mejor amigo o compañero, ¿no? La vida amorosa en general de estos hombres empieza con este amor romántico con las parejas. Algunos tuvieron como parejas más estables, la novia, no muchos, otros diría 50-50, tuvieron muchos encuentros de desamor, de quiebre, frecuente de sus relaciones afectivas y amorosas, y el resultado es que acaban vinculándose con alguna pareja, ya en la edad adulta. Y en general todos los hombres que entrevisté, la relación amorosa se funda por el embarazo, o por la adopción, o el asumir alguna responsabilidad con las hijas o los hijos de ella. Este lugar del papel reproductivo de la reproducción y de la sexualidad en la construcción de una familia es muy interesante para la investigación. Yo creo que es algo que hay que empezar a ver. O sea, en general, aparentemente las mujeres fundan la relación de pareja desde este amor romántico, y los hombres es algo práctico. Y es una consecuencia de que pues ya te embarazaste, ya te embaracé. Bueno, no lo dicen así, dicen ya te embarazaste, o sea, o ya tienes hijos de otro fulano, pero pues tú me caes bien y pues vamos a vivir juntos. O sea, la palabra familia no es, no es mencionada inmediatamente, ¿no? Pero los hombres fundan desde ahí sus familias y llegan a esta fundación de la familia con una carga de los traumas de la infancia, los problemas económicos, el ejercicio de una sexualidad muy libre, que es algo también muy común en todos los hombres, narran el ejercicio de una sexualidad donde las mujeres
lo importante es estar con las mujeres más cantidad que calidad, que es algo ya muy documentado en las investigaciones. Aquí no es distinto. Y entonces llegan a la fundación de la familia pues con todas estas cargas. Y entonces dentro de estas parejas, estas familias, empiezan dos grandes luchas. La primera es la lucha por imponerle a ella estos mandatos de obediencia y sumisión. Y usualmente prácticamente todas las parejas son parejas que trabajan, que tienen grados de independencia, que ellos de manera consciente o inconsciente quieren y tienen que eliminar. Y son hombres que llegan con fuertes problemas emocionales. Son hombres que llegan con muchas cicatrices, por llamarlo así, de la infancia, de la adolescencia, tanto de experiencias de socialización con otros hombres, como de experiencias dolorosas con el padre y la madre, sobre todo por abandono, y que se traducen en violencia hacia las mujeres en las relaciones de pareja. ¿Cómo estas mujeres no son dejadas? ¿Cómo estas mujeres ya tienen procesos en general de empoderamiento, salvo un caso donde hay una mujer de origen indígena que sí vive procesos de sometimiento muy fuertes? Todas las demás parejas son mujeres que algunas los dejan, algunas ponen fuertemente límites y ellos entran en un proceso de crisis porque ven que no pueden, y es cuando entra la pandemia en juego. Las entrevistas se hicieron entre que iniciaba y ya estaba instalada la pandemia, entonces ya podíamos hablar con varios de estos hombres sobre la pandemia. Y efectivamente, o sea, la pandemia es otro factor que restringe la vida laboral de estos hombres y que restringe el ejercicio de su sexualidad muy libre. Más una pareja que no se está dejando y que se muestra más empoderada y de alguna manera hay recursos legales para defenderse, estos hombres se ven en jaque. Y es en esos contextos que estos hombres buscan ayuda. Y cuando buscan ayuda estos hombres, es sobre todo porque ella ya se fue o ella está amenazando con el divorcio en plena pandemia. Y entonces, bueno, como paréntesis, en el mes de mayo nosotros decidimos abrir grupos de reflexión porque primero tuvimos una serie de capacitaciones en línea en donde vimos que había posibilidad de mucho acercamiento hacia las personas interesadas en estos temas. Eran cerca de 200 personas que se inscribieron en estos cursos, que dimos 6 cursos continuos de una semana cada uno, gratuitos sobre atención a hombres que ejercen violencia. Y ahí nos dimos cuenta de varias cosas. Vimos que la cercanía de este medio es grande. Vimos que había interés en el tema y una preocupación en Iberoamérica, porque llegó gente de varias partes de España en estos cursos, y decidimos comenzar dimos los cursos, pero después decidimos en el equipo abrir también la atención. Y con eso concluyo, o sea, abrimos en mayo la atención en línea, hemos dado cerca de 100 sesiones de intervención con grupos de hombres, hemos pedido la autorización para grabar todas estas sesiones, las hemos transcrito, es un trabajo monumental, habrá 100 sesiones transcritas de 2 horas y media cada una. Hemos visto la posibilidad de realizar muchas técnicas, mucho diálogo con los hombres. El Internet nos ha abierto una ventana de cercanía distinta a la que se hace en grupo presencial. Hemos visto en promedio una asistencia de entre 6 y 15 personas a los grupos de reflexión en promedio. Y actualmente estamos trabajando con el programa de nuevas habilidades para los hombres. ¿Por qué abrimos grupo también? Abrimos grupo porque nos sentimos metodológicamente fortalecidas para iniciar la intervención. Entonces, actualmente, pues estamos trabajando con cerca de 25 hombres en 2 grupos de reflexión que tenemos, unos el miércoles de 8 a 10 de la noche y otros el sábado de 8 a 10 de la mañana. Y hemos visto constancia en los hombres. ¿Qué hemos encontrado con estos hombres para concluir? Pues que paran las violencias más frecuentes, la física, la sexual, algunas formas de violencia emocional. Hemos visto que hay un ejercicio autorreferencial, el grupo ha sido un dispositivo que les permite
estar en una constante autoobservación. Como la pandemia sigue e incluso se ha reproducido en algunos países, hay gente de otras partes de América Latina en los grupos, esta capacidad, el grupo refuerza la capacidad de autoobservación y de me paro y me detengo. ¿Qué no cambia en estos hombres? Pues siguen pidiendo servicios, ese es un gran tema y sigue habiendo control hacia las parejas. Sigue esta lucha de estos hombres por parar las conductas cíclicas de su violencia, sigue esta lucha por regular su enojo, o sea, el enojo sigue siendo una respuesta frecuente ante algunos conflictos, pero no en todos ya. Antes eran muchos. Algunos hombres tienen más dificultades técnicas, unos pueden conectarse desde la computadora y están en un departamento aparte, en su oficina, y otros pues están desde el carro con un teléfono celular. Hay dificultades socioeconómicas de acuerdo al aparato que se tiene para poder participar. Pero hemos visto que, por ejemplo, sí se puede trabajar mucho ejercicios, tanto de meditación como que saquen un cuaderno, hagamos un ejercicio. No ha sido para nosotras y nosotros una limitante el medio. Hemos visto que cuando hay una metodología, pues, de cierta forma sólida, el medio lo significa y lo fortalece. Y así es como nos hemos encontrado. Nosotros pensamos que esta forma de trabajar con hombres llegó para quedarse, nosotros la vamos a seguir usando, también vamos a regresar al grupo presencial y nos está fortaleciendo algo que hemos visto, que no lo habíamos visto en el trabajo grupal presencial, era que se puede dialogar más con los hombres. Entonces, se da más el diálogo. Estar tan cara de la pantalla, de vernos tan cerca, a diferencia del grupo que uno está lejos, eso ha sido algo nuevo. Yo diría que es una intimidad distinta al grupo presencial. Nos vemos mucho. Uh-huh. Bueno, pues esas serían algunas ideas que yo les quería compartir. Yo sé que está Héctor, también Héctor Salinas. Ahorita resolvemos algunas cuestiones técnicas de presentarlo. Entonces, no sé, 10 minutitos si quieren nada más para algunas preguntas muy específicas. Después damos ya el pase para la presentación de Héctor Salinas. Perfecto. Mira, por ahí pedían que te dejáramos hablar más. Hay una pregunta ya. Claudio pregunta, ¿qué relación entabla el proyecto de conquista en México y en los países de Latinoamérica con esta identidad del hombre mexicano que reproduce violencia hacia aquel territorio conquistable, lo femenino? Un poco desde la perspectiva del perfil de hombre de Samuel Ramos, un siglo después, mi pregunta es, ¿cómo deconstruir esos arquetipos del hombre y lo masculino? ¿Desde dónde y cómo articular nuevos arquetipos que no se subordinen a estereotipos en este contexto nuevo actual de un Estado-nación liberal más la pandemia? Bueno, pues déjenme abrir las preguntas porque no entendí mucho. No entendí mucho la segunda pregunta. Está muy compleja. A ver, ¿cómo te habla el proceso de conquista en México en los países con esta identidad del hombre mexicano que produce violencia? Dice un poco desde la perspectiva del perfil del hombre de Samuel Ramos, un siglo después. Mi pregunta es, ¿cómo deconstruir esos arquetipos del hombre y lo masculino? Ok, bueno, el primer tema yo creo es, para empezar a hablar de estudios decoloniales en el trabajo con hombres, distintos a los estudios de las masculinidades. O sea, yo creo que estos congresos fundan un nuevo campo de estudio y por eso empezar a pensar distinto a través de investigaciones es importante. O sea, decolonialidad y trabajo con hombres. Entonces, creo que cuando hacemos ese movimiento, sí pensamos que lo nacional adquiere relevancia. Lo nacional para el hombre de Perú, para el hombre de Argentina, ¿con qué se vincula? ¿Con qué historia? Y creo que algo que nos vincula es experiencias traumáticas, como las conquistas, las dictaduras, las represiones, donde los hombres seguimos jugando este papel
de conquista, efectivamente, y yo creo que aquí viene un concepto que empieza a adquirir relevancia, que es de opresión, que no es un concepto nuevo, sino que es un concepto que ya está muy instalado en las ciencias sociales y en América Latina muy instalado, y ahí viene la escuela de Rita Segato, de Aníbal Quijano, de este pensamiento de gente del sur que ya está pensando lo opresivo en América Latina. Entonces yo creo que tenemos que regresar a esas epistemologías, a esas maneras de ver el mundo, a lo colonial y cómo se instaló, para comenzar a un diálogo con los hombres de cómo ellos viven esta violencia hacia las mujeres y la reafirmación de su identidad, no solo como hombre, sino también como mexicano, peruano, uruguayo, argentino, etcétera. Ok, de hecho, Mariana Sabí de Argentina dice muy clara la ponencia. Me parece que en pandemia están más conectados con sus emociones y el deseo de modificar comportamientos violentos. En los otros casos están mucho más violentos. Estoy de Alex acuerdo. ¿Perdón? Perdón, Gabriel, perdón. Sí. Alex Valdivia pregunta, ¿qué dificultad les ha traído la virtualidad en el trabajo con grupos? ¿Qué tipos de técnicas y metodologías han tenido que revisar y aplicar para adaptarse a esta vía virtual? Híjoles, les soy muy honesto, pocas dificultades. O sea, realmente abrir el pizarrón, poner música, hacer interacción entre los usuarios, a ver fulano, dile a fulano, a ver compañero, y hago este movimiento porque me imagino los cuadritos de Zoom, a ver Enrique, habla con Pedro que está acá, dile tal cosa y Pedro le contesta, si empiezan un diálogo entre ellos, o a ver, cierran sus ojos, vamos a hacer una técnica y se le pone música, o a ver, todo el mundo saque un cuaderno, se les pide que tengan un cuaderno de trabajo y ahora vamos a hacer un dibujo y a ver, todo el mundo muestren su dibujo a la cámara. A veces me da tiempo de tomarle impresión de pantalla, a veces no, o sea, porque el objetivo, sí, hay que tener registros, pero todas las sesiones se graban. Entonces, realmente hay muchas técnicas. Bueno, de eso voy a hablar justamente en el taller, o sea, hay muchas técnicas, o sea, pero insisto, lo fuerte es que la facilitadora o el facilitador tengan claridad epistemológica y metodológica. Entonces, el medio, como es este medio, pasa a segundo plano. Ok, están saliendo muchas preguntas. Pregunta Francisco Cortés que si publicarás en Academia Edu el material de paternidad y y la investigación, ¿dónde se adquirirá? De una vez leo otra. Bueno, pregunta Cuitláhuac Sánchez, ¿dónde acceder a los resultados de la investigación y poder referenciarlos? Ya que él está realizando una investigación sobre el aprendizaje de los varones en los grupos de reaprendizaje para evitar la violencia. ¿Y qué es que lea el último? No, mejor déjame Sí, hacer exacto. contestación, se me va la onda. Bueno, sí, vamos a sacar ya yo creo que ya mañana acabamos ese manualito que tenemos que hacer, Gabriel. Y ya mañana ya se edita. Son 3 manuales, uno de adolescentes, chavos, otro chavas, adolescentes chavas, y otro para mamás y papás. El equipo de Hombres por la Equidad escribió los 2 primeros, yo el tercero. Y sí, se van a subir a Academia, se van a subir en el Facebook y sí, van a poder bajar de manera gratuita. La idea de ese manual de paternidad es dejar la idea romántica de la paternidad para pasar a una comprensión de la paternidad como un proceso de construcción. Creo que va a ser interesante. Este libro de esta investigación del SECTEI, sí, se va a publicar, hay compromiso de imprimir el libro, seguramente lo vamos a presentar en la Ciudad de México, se va a regalar el libro y se va a sacar también en PDF. Sí, de hecho tiene que salir porque ya tenemos que entregar ese proyecto. Tiene que salir. Bueno, y hay Antonio Cintora, nos hace esta pregunta,
que está muy interesante. ¿A qué procesos subjetivos se podría atribuir la ausencia de una construcción de red de apoyo entre varones? O más bien, ¿se fortalecieron las complicidades? Gracias y felicitaciones por esa investigación. Saludos desde México. Y él refiere que esto es su pregunta es en el contexto del COVID-19. Ok. Yo creo que los hombres cuando empiezan a trabajar solos, empiezan a caer en rollos androcéntricos. Esa es una de mis críticas a todas las redes de hombres que se han instituido actualmente. O sea, que incluso cuando se suman compañeras, las subordinan para trabajar en los objetivos de la red que ellos han creado. O sea, yo creo que pelear contra el espíritu androcéntrico en el trabajo con hombres es algo central, y eso se hace con presencia de mujeres que no estén subordinadas a los objetivos que los hombres dictan y dicen. Yo creo que las redes de masculinidades y que los estudios de los men's studies empezaron justamente y que después dieron luz a los estudios de las masculinidades. Hay que abrir esos debates. Se volvieron androcéntricos porque inmediatamente se posicionaron como men's studies y feminist studies. Entonces luego separaron. Lo que hicieron muchos compañeros que fundaron los estudios de las masculinidades fue luego diferenciarse. Y esa diferenciación fue una conducta androcéntrica, que hasta la fecha sigue. Por eso muchos compañeros que trabajan en círculos de las masculinidades entiendo que no entiendan mucho la lucha feminista. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, yo creo que sí, hablando de estos grupos de reflexión, yo creo que sí hay que estarlos abriendo a la facilitación de mujeres. La evaluación se va a hacer preguntándole a los hombres con un cuestionario, pero también preguntándole a sus parejas. Hay que buscar maneras de abrirlos, ¿no? Pues yo creo que ya lo dejamos ahí. Gracias por sus preguntas. Y pues yo creo que pasamos a la siguiente actividad. ¿Cuánto damos?